En el ámbito de la salud mental, el diagnóstico ha sido históricamente una herramienta muy importante para comprender los problemas psicológicos de una persona y brindarles el tratamiento adecuado. Sin embargo, cada vez se cuestiona más esta idea de que si realmente el diagnóstico es lo que la persona necesita para sanar y superar aquel problema que está presentando. En el episodio de hoy, un episodio de una categoría nueva que estoy queriendo incorporar en este canal, vamos a hablar sobre qué es el diagnóstico, por qué muchas veces queremos encajar en un diagnóstico y cómo a veces este proceso de encajar dentro de un diagnóstico no es lo que necesitamos para alcanzar ese bienestar psicológico que estamos buscando. Entonces, ¿qué sería un diagnóstico? En palabras muy sencillas, al igual como cuando vamos con un doctor, la persona va y se da cuenta esta sintomatología, estos signos que presentan, en dónde encajan. Y a nivel psicológico, pues se utilizan manuales como el DSM, donde vamos a tener categorías de trastornos o enfermedades que se van a diagnosticar, o sea, se les va a decir, tú encajas en esta categoría y esto es lo que tú presentas. A nivel de psicología se utiliza, como ya les dije, el DSM para nosotros categorizar qué es lo que la persona tiene, cumpliendo una serie, digámoslo así, de puntos o de síntomas que la persona debe tener. Van a encontrar que en algunos trastornos, por ejemplo, les van a decir por lo menos 5 como mínimo tiene que cumplir esta persona para poder diagnosticarla que tiene ansiedad generalizada o que tiene un trastorno de personalidad o que tiene un episodio depresivo mayor. Entonces van a ver estos puntos y se van a ir revisando a través de una entrevista clínica, a través de la aplicación también de test psicométricos, de la observación, y vamos a utilizar distintos instrumentos para verificar si la persona cumple estos signos, estos síntomas, y de ahí entonces se le diagnostica. Entre ellos podríamos hablar, no sé, los más comunes que escuchamos, que son ansiedad, depresión, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y otro manual que se utiliza es el CIE 10 o CIE 11, que ahorita el CIE 11 es el que se está utilizando, que es el más actualizado, que también es como si fuera un manual, pero este es más genérico. Por ejemplo, el DSM-5 es hecho por la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, a veces aparece Asociación de Psicología, Asociación de Psiquiatría, puede variar, y en el CIE ya es como vas a encontrar todas las enfermedades generales a nivel de medicina y de salud en general, tanto físicas como psicológicas. Y aunque esto de tener un diagnóstico muchas veces puede ser muy útil, a veces no es suficiente para comprender la magnitud de la experiencia subjetiva del ser humano que está siendo diagnosticado. Y muchas personas defienden de que al final el ser humano no puede ser solamente ese diagnóstico y que colocar ese diagnóstico puede generar limitaciones en su vida. Recuerda que si tú tienes una opinión sobre este tema, me encantaría leerte en los comentarios, así que puedes escribirme qué es lo que tú piensas. ¿Piensas que el diagnóstico puede ser útil o no? ¿En qué casos piensas que sí y en qué casos piensas que no? Ahora vamos a pasar a por qué siempre estamos en búsqueda de encajar en un diagnóstico. La psicología del ser humano es como queremos pertenecer, queremos saber qué es lo que tenemos y muchas veces, entre una u otra persona puede variar, tenemos mucha curiosidad de saber qué es lo que tengo. Y siempre vamos a llegar a consulta con mucha curiosidad. A ver, dígame, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué etiqueta me pone? ¿Ya? Y yo creo que aún cuando estamos en clase, por ejemplo, dando psicopatología, recuerdo el profesor siempre decía que seguramente ustedes ya están pensando, esto es lo que yo tengo, como autodiagnosticarnos. Y nos da como esta curiosidad de saber qué características cumplimos que puedan llenar o que podamos encajar en alguno de estos diagnósticos. Así que es muy común que tanto pacientes, clientes, así como personas profesionales de la salud mental busquen etiquetar aquella experiencia para comprenderla mejor. Y la necesidad de ponerle nombre a esta experiencia que estoy teniendo y que yo pueda ver y decir, esto es lo que me está sucediendo, muchas veces genera esta sensación de alivio. También esta parte de validación emocional. Y en muchos casos la información necesaria para obtener o proporcionar el tratamiento necesario, ya que sabemos que en algunos casos pues también vamos a necesitar farmacéuticos. Para nosotros acceder a los farmacéuticos necesitamos tener también un diagnóstico. Sin embargo,
Otras personas con otros puntos de vista o nuevos enfoques mencionan de que buscar siempre etiquetar el malestar de la persona, irnos simplemente al diagnóstico, etiquetar a la persona y limitarla a esa etiqueta, también puede ser problemático. Y una de las razones es de que muchas veces las personas, aún los que están estudiando psicología, buscan este diagnóstico como para tener una respuesta rápida, para tener una solución rápida a lo que están sintiendo o a lo que les está sucediendo. Y en nuestra sociedad valoramos mucho estas respuestas que son rápidas, cortas, sencillas, que tienen una solución inmediata. Sin embargo, llegar a este punto de simplemente buscar una etiqueta para saber qué es lo que tengo y tener este alivio puede reducir a muy pequeña la situación y la experiencia que tú estás experimentando. Además, el diagnóstico no siempre va a abordar toda la experiencia emocional, psicológica y del entorno de la persona. La historia personal, la historia de sus relaciones, todo esto no lo va a tocar el diagnóstico, por lo que puede limitarlo. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, podemos estar un poquito más claros por qué quizás algunas personas no concuerdan con que siempre se tome el diagnóstico como el punto base, ¿no? Y que muchas veces nosotros tenemos que hacer otros tipos de análisis que también existen en psicología como una opción alternativa al diagnóstico. Pero bueno, en este punto, ahondemos más y exploremos en por qué el diagnóstico puede ser limitante y muchas veces ineficiente. Entre las visiones que tienen las personas que defienden de que el diagnóstico no siempre es totalmente eficiente, es de que muchas veces el diagnóstico nos lleva a tratar los síntomas, pero no las razones subyacentes a este síntoma. Por ejemplo, si yo diagnostico a alguien con depresión, entonces buscamos nosotros calmar los síntomas para que la persona no tenga más depresión. Y muchas veces se comete este error de que por tener esta etiqueta, entonces todo el entorno actúa de una forma diferente que facilita de que la depresión persista a lo largo del tiempo. Y en este caso van a buscar son los medicamentos y que la persona tome sus medicinas, pero algunas veces van a ignorar todo lo que tiene que ver con su contexto, su entorno, su historia, su rutina diaria, que son factores muy importantes para que la persona mejore los síntomas y mejore las razones o la raíz, ¿no?, de esta patología que está viviendo, que está experimentando, de los síntomas que está experimentando. Por otro lado, también mencionan este punto de que poner un diagnóstico también puede ser limitante y limitar muchas veces la vida de esa persona que está siendo diagnosticada. Y lo que sucede es que se puede correr el riesgo que la persona tome su diagnóstico o esta etiqueta como su personalidad, como su identidad. Y el riesgo que se corre es que la persona abrace los síntomas, la etiqueta, el diagnóstico como parte de su identidad a tal punto de que se arraigue también a la sintomatología como parte de quién soy yo. Y en otros casos también puede generar un espacio de estigmatización con diagnósticos del trastorno de personalidad o diagnósticos que tienen que ver con el ánimo. Por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico bipolar, probablemente tenemos mucho estigma frente a estos tipos de diagnóstico. Y esto puede generar mucho aislamiento cuando a lo primero o lo principal que se le presta atención es al diagnóstico. Además, tengo un ejemplo aquí que me parece muy interesante, que es de un niño que tiene TDAH. Entonces, es posible que cuando nosotros escuchamos, ¿no?, el diagnóstico, bueno, tiene déficit de atención, y si tiene déficit de atención con hiperactividad, debe ser de lo peor y no se porta bien, y se genera todo un estigma y se genera hasta una respuesta emocional por parte de su entorno, simplemente con escuchar el diagnóstico que el niño tiene. Muchas veces podemos estar hasta predispuestos. Cuéntame tú en los comentarios si alguna vez has experimentado esto, que a través de este diagnóstico sientes que existe como una estigmatización o un aislamiento o un prejuicio de quién soy yo, cuál es mi identidad y cómo debería comportarme según el diagnóstico que tengo, ¿no? A veces pareciera que estuviera con esta etiqueta en la frente de, bueno, tengo tal trastorno, y de esa forma las personas ya me tratan diferente, ya no me tratan como una persona normal, parte de la sociedad, sino que yo soy la persona con la etiqueta de que tengo tal trastorno. Entonces las personas me tratan de forma distinta.
Y aunque muchas veces sí vamos a necesitar una ayuda de forma distinta, un poquito más de paciencia en algunas cosas que con otras personas que no tienen la sintomatología o que no experimentan esta parte que yo estoy experimentando a nivel psicológica, va a variar. Muchas veces se puede crear esta visión sesgada o esta opinión sesgada de la persona por tener un diagnóstico. Pero como ustedes saben, son dos puntos de vista distintos. Siempre hay que mirar los matices. Hay que ver que no nos tenemos o que defender un punto o que defender el otro. Probablemente ambos pueden coexistir y son importantes. Ahora, te quiero hablar de algunos enfoques en psicología que utilizan muchos que son de la tercera generación, que están un poquito más alejados de lo que es un diagnóstico y se enfocan más en otro tipo de análisis. Por ejemplo, los análisis funcionales de la conducta, que son tipos de análisis que en vez de poner una etiqueta en la persona, ellos observan y estudian la conducta de la persona, entender cuál es la función que esa conducta tiene en la persona y por qué la persona a través de esa conducta recibe un refuerzo que hace que el problema se solucione a corto plazo o a largo plazo, porque vamos a tener conductas que van a ser más eficientes a largo plazo, más saludables, y van a haber otras conductas que son conductas problema, que van a ser conductas que a corto plazo quizás van a solucionar el problema, pero a largo plazo son ineficientes. Entonces muchas de ellas buscan estudiar y explicar la sintomatología de la persona o las conductas de la persona de esta forma, más que ponerle una etiqueta y ponerle un diagnóstico. Esto es lo que tiene, este es el paquete tuyo y así es como te debes de ver y esta es tu identidad. Entre estas terapias pues podemos hablar de las terapias humanistas, las terapias centradas en la persona, ¿no? Que son terapias que están centradas en la experiencia individual de la persona más que en el diagnóstico, en la patología, porque al final, por ejemplo, un diagnóstico es general, o sea, bipolaridad, por ejemplo, es general y yo le pongo a todos esa etiqueta a las personas que cumplan ciertos lineamientos del diagnóstico, pero cada una de ellas lo puede experimentar de forma distinta. Entonces, en este enfoque enfocado en la persona, entonces vamos a ver que estamos enfocados en la experiencia individual de esa persona. Aunque puede compartir cosas y puede compartir características a la experiencia de otra, es una experiencia diferente. Las de análisis funcional, las de aceptación y compromiso, las terapias narrativas, todo este tipo de terapias se alejan un poco del diagnóstico y muchas de ellas también se enfocan mucho en el contexto, en el lenguaje, se enfocan mucho, utilizan muchas herramientas del mindfulness. Aquí es importante comprender que cada situación requerirá una atención diferente. Muchas veces, por ejemplo, situaciones de fobias, de miedos extremos a situaciones en específicas, quizás van a necesitar una intervención distinta y no una intervención de este tipo de terapia, ¿no? Donde voy a querer hablar más de mis cosas personales y hacer esta introspección, sino que quiero una solución rápida y en este punto pues también se utilizan otro tipo de terapias, pero estas son algunas de ellas. Ahora, a mí me encantaría saber qué es lo que opinas tú, si tú tienes un diagnóstico, si eres profesional en la salud mental, cuéntame qué opinas tú, cuál es tu punto de vista, piensas que un diagnóstico es muy importante y esencial. Te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, guía de autoestima, te dejo el formulario de la lista de espera de el reto Me Levanto y Sano, donde les voy a mandar las próximas fechas a las personas que estén en la lista. Yo soy Violeta y nos vemos en un próximo episodio. Chao.